river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Entonces recuerden que nos quedamos, habíamos visto lo que era un esquema entero, un esquema reducido, ¿sí? Y entonces habíamos demostrado ciertas propiedades, en particular la noción de ser reducido, ¿no? Que es lo que quiere decir que no hay nipotentes. Eso lo habíamos definido en términos de los anillos locales, es decir, que sea reducido en un punto si el anillo local era reducido, es decir, si no tenía nipotentes, y luego lo vimos para cada uno de los abiertos. Dijimos que eso se podía medir en los abiertos, ¿no? Y luego trabajamos con estas cosas irreducibles, y luego vimos los puntos genéricos, y de alguna manera vimos que los abiertos también, los abiertos de un irreducible también eran irreducibles, y además eran abiertos densos, entonces tienen ciertas propiedades, ¿no? Y luego veíamos que en el caso de los esquemas afines, eso me quería decir algo de los anillos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en particular, hemos visto que si tenía dominios enteros, entonces pues esos no tienen nipotentes, entonces hacían que el esquema afín fuera reducido, pero además también era irreducible, porque no tiene divisores de cero, ¿verdad? En el caso del esquema afín ser irreducible, es equivalente a decir esta propiedad, ¿verdad? Que no tiene divisores de cero. Bueno, entonces, vamos a continuar, y entonces lo que seguiría ahora son esquemas enteros, o como yo les voy a llamar más bien, van a ser esquemas íntegros, ¿no? Por lo que les decía la vez pasada, entonces les voy a llamar esquemas íntegros. Pero para que sepan que en literatura, sobre todo en español, pues también los se cuentan como esquemas enteros. En inglés es integer, ¿no? ¿Cómo? Integral schemes, ¿no? Se llaman integral schemes, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué es un esquema? Un esquema integral. Entonces, un esquema X es íntegro en X, en un punto. Nuevamente lo vamos a definir como una propiedad en cada uno de los puntos. Entonces, va a ser íntegro en X si su anillo local es un dominio entero. Así de fácil, ¿no? Fíjense que esta, así como decidió el libro hacerlo, es una definición algebraica, pero gracias a que ya sabemos justamente toda la discusión de los anillos reducidos e irreducibles, pues ya sabemos qué es lo que quiere decir geométricamente realmente que sea un dominio entero, ¿no? Que el anillo local sea un dominio entero. Eso ya sabes que tiene una equivalencia geométrica, y es justamente lo que les pongo. Equivalentemente, si X es reducido en X y solo pasa una componente irreducible de X por X, ¿no? Si se acuerdan de esa condición, ¿verdad? Que el número de componentes irreducibles que pasan a través de X se podía medir a través del espectro del anillo local, ¿no? De hecho, el espectro del anillo local, el número de componentes irreducibles del espectro del anillo local, me decían el número de componentes, me decía quién eran las componentes de X que pasaban exactamente por el punto X. Y entonces que este sea un dominio entero quiere decir que este cuate es un dominio entero que es irreducible, porque es un esquema afín. El espectro es que es irreducible, es un esquema afín, entonces en particular tiene solamente una componente irreducible, y que tenga una única componente irreducible, pues por lo que les acabo de decir, quiere decir que solamente hay una componente irreducible de X que pasa por X, ¿no? Y entonces ahí está la geometría de la situación. Es reducido en X y solo pasa una componente irreducible. Claro que la noción de reducir, desde que un esquema sea reducido, no es muy geométrica, ¿verdad? Es más bien medio algebraica, pero sí tiene que ver con una condición de las funciones, ¿verdad? Que se definen en el objeto geométrico alrededor del punto, en tal caso, ¿verdad? Quiere decir que las funciones no tienen nipotentes. Y en otras palabras, si se acuerdan que habíamos visto que esto de las funciones regulares sí tenían sentido justamente cuando yo hablaba de esquemas reducidos, ¿verdad? O sea, una función regular aquí sí tenía sentido, y básicamente lo que veíamos es que yo tenía una inyección, ¿verdad? De estas cosas que llamamos las funciones regulares, que son las secciones globales, ¿verdad? De la variedad al conjunto de funciones. Y eso quiere decir que cada función regular o que cada sección global determina una función de manera única. Hay una función determinada. Y si se pone a pensar en el caso de los ejemplos que habíamos visto de esquemas no reducidos, por ejemplo, anillo de polinomios módulo x cuadrada, la sección global x y la sección global x cuadrada, esas dos funciones definen a la misma función, ¿verdad? O la función x cuadrada y la función 0, sobre todo, ¿verdad? Esas son dos secciones, son dos funciones regulares distintas, pero que determinan exactamente la misma función. Y eso pasa cuando hay nilpotentes, ¿verdad? Cualquier función nilpotente, como función, eventualmente es la función 0, pero
cualquier función nilpotente es la función cero, porque f de alguien a una potencia igual a cero, o en un campo, pues quiere decir que f de a era cero, ¿no? Entonces, los elementos nilpotentes como funciones regulares determinan la función cero, todos. Y entonces no está bien definir esa relación. Bueno, entonces, de alguna manera, el C reducido sí me da una propiedad geométrica, sí, con el sentido amplio de la palabra geométrica, bueno, que tiene que ver con sus funciones y con los abiertos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, regresamos. Entonces, vemos que un esquema va a ser íntegro en un punto, pues si es reducido en el punto, y solamente hay una componente irreducible que pasa por él, ¿no? Es lo que tengo que tener en mente. Y pues ya decimos que va a ser íntegro. Y entonces, fíjense, aquí la definición sí cambia a diferencia de lo que estamos acostumbrados, porque normalmente uno pensaría que vamos a definir x íntegro o entero si va a ser entero en cada uno de sus puntos, si va a ser íntegro en cada uno de sus puntos, pero la verdad es que no. La noción es más general, decimos que es reducido e irreducible, ¿no? Entonces, un esquema va a ser entero o íntegro si todo el esquema es reducido y es irreducible. Por supuesto que si un esquema es entero, entonces es entero en cada uno de sus puntos. Pero lo que no es generalmente cierto es que si es entero en cada uno de sus puntos, entonces sea un esquema entero, porque es reducido y irreducible. Aquí me da un ejemplo de un esquema que sería, por ejemplo, entero en cada uno de sus puntos, sin embargo, no es entero en el sentido general. Sí, por supuesto, si es reducido en cada uno de esos puntos, es reducido. Esa es la condición de reducido. Entonces, si hay algo que debe fallar, pues es la propiedad esta de que si el anillo local es un dominio entero, entonces ya el esquema general, ¿verdad? Sea irreducible. ¿Quién me da un ejemplo de que eso no pasa? O, en otras palabras, no es lo mismo decir que por cada punto pasa una única componente irreducible, a decir que todo el esquema tiene una única componente irreducible, ¿verdad? Y entonces, ya con esta observación debería ser claro que si me tomo un esquema con dos componentes irreducibles que no se cortan, ¿verdad? Si yo tengo un esquema con dos componentes irreducibles que no se cortan, entonces por cada punto pasa una única componente irreducible, ¿verdad? Pero claramente el esquema no es irreducible, ¿verdad? Está grabado por dos componentes. Me imagino yo dos rectas o dos planos que no se cortan, dos variedades que no se cortan, ¿verdad? Entonces claramente no es cierto. Entonces, la noción de ser entero, global, la noción global de ser entero, por supuesto, implica la noción local de ser entero, pero no viceversa, ¿no? Es más general. Entonces, un esquema entero, pues sí es un esquema que es reducido e irreducible, ¿ok? Por supuesto, en el caso afín vamos a tener ciertas equivalencias, pero bueno, vamos a ver que si el espectro de A es un anillo entero, digo, si el espectro de A es entero, sí, solamente sí, A en sí es un dominio entero. Y entonces esto es más o menos fácil de ver, ¿verdad? Que es reducido, pues claramente que es un dominio entero, y que es irreducible, pues hay que ver nada más que tiene una única componente irreducible, y recuerden que las componentes irreducibles están en biyección con los ideales primos minimales, pero como es un dominio entero, el cero es un ideal primo, y entonces solamente hay un ideal primo minimal. Entonces, los dominios enteros son espectro de A es enteros y solamente sí es un dominio entero. Bueno, no, lo que acabo de decir en realidad es una dirección, ¿verdad? O sea, demostré que si era entero, era un dominio entero, ¿qué demostré? Si espectro de A es entero, claro, ¿va? Es reducido e irreducible, quiere decir que solamente tiene una componente mínima, entonces por lo tanto solamente hay un número primo minimal, y eso solamente pasa si, pues, si el cero es un... Ah, no. Lo que yo tendría es que hay un elemento primo minimal, pero entonces si es el elemento primo minimal, entonces el radical tendría que estar, es el radical que sería la intersección entre los ideales primos. Entonces, yo tengo que ver que tiene que ser cero, ¿verdad? Porque el radical es la intersección de todos los ideales primos, y ese es solamente cero, pero si hubiera un primo minimal que no es el cero, entonces la intersección... Ah, chis, María, chis, no es cierto, ¿verdad? No es cierto que la intersección tendría que ser cero. A ver, estoy que si es es íntegro, si el espectro es íntegro, quiere decir que es reducido e irreducible, entonces es un dominio. Ah, bueno, la demostración de que es un dominio entero es muy fácil, porque me tomo dos elementos que son multiplicaciones cero, y entonces los B de AB, que es el total, se descompone como B de A unión B de B, y entonces eso ya implica que alguno de los dos está bien. Bueno, no sé, eso es rápidamente le escribo aquí la idea, ¿verdad? O sea, si AB es igual a cero en el anillo,
Entonces yo me puedo fijar B de AB, que es el total, ¿verdad? Es el espacio total, es el espectro de X, porque es B de 0. Pero por otro lado, B de AB es B de A unión B de B. Y entonces, si X es irreducible, entonces tiene que ser, lo estoy escribiendo como una unión de dos cerrados, y entonces tiene que ser alguno de ellos. Entonces, si es alguno de ellos, vamos a suponer que X es igual a B de A, sin pérdida de generalidad. Entonces, eso quiere decir que A está en el radical de X, ¿verdad? Pero entonces el radical es 0, y entonces quiere decir que A es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es que es de entero, o sea, es ahí la ida es fácil, y el regreso es lo que les había dicho antes. Okay. Bien, entonces, creo que eso era lo que iba a decir alguien, ¿no? Que abrió su micrófono, no sé quién era, pero seguramente era algo como eso. Ahí iba a decir algo así de que como es reducido, entonces el radical es 0 y si hubiera un primo que fuera minimal, pues sería radical, ese el radical, ¿no? Entonces ya. Eso es lo que... lo que pasa es que el radical es primo, ¿verdad? También habíamos visto que en estos tipos de ejemplos el radical era primo, entonces ya tendría que ser el 0, ¿verdad? Entonces el 0 tendría que ser un primo minimal. Sí, cierto, también funciona, sí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente proposición. Entonces acá es un esquema, y entonces X es íntegro, sí, solamente sí, en cada uno de los abiertos, el anillo de secciones del abierto es un dominio entero. Y entonces nuevamente es una propiedad que sí queríamos que se cumpliera, ¿verdad? A diferencia de las otras veces que esto lo habíamos logrado demostrar a partir de la definición local, digamos, la definición en cada punto lo habíamos podido extender al abierto. Aquí ya les dije que en general no se puede en ese sentido, ¿verdad? Porque no es cierto el regreso, pero sí se va a seguir cumpliendo esta propiedad, es decir, que vamos a poder medir la definición de entero. De hecho, esta es la definición de entero que ustedes, por ejemplo, encuentran en el Harsham, si no me equivoco. Un esquema va a ser entero, sí, para cada abierto, sus anillos de secciones en cada abierto, pues es un dominio entero, ¿de acuerdo? Y entonces, lo vamos a demostrar. Entonces, eso pasa para todo abierto de X, ¿no? Que es la gavilla. Eso es decir, como en otras palabras, que la gavilla sea entera, ¿no? Que la gavilla sea un dominio entero, ¿no? Si yo utilizo la gavilla como una gavilla de anillos, entonces tiene sentido, las gavillas de anillos son como generalizaciones de anillos, entonces puede tener sentido definir que sea una gavilla un dominio entero. Pues que una gavilla es un dominio entero, pues es que para cada abierto es un dominio entero. Permítanme cerrar la puerta. Ok. Y entonces vamos a ver la demostración, que es la demostración, les digo, esta proposición es otra definición alternativa de lo que sea un esquema entero. Pero creo que la definición original que yo les di es más geométrica, sobre todo por la parte que les puse que era equivalente, ¿verdad? O sea, entienden lo que está pasando ahí geométricamente. Entonces vamos a hacer la ida, y eso quiere decir que si X es entero, entonces quiero demostrar que cada uno de los dos, o XU, es un dominio entero, ¿no? Entonces vamos a suponer que X es íntegro. Y entonces, primero vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, entonces si yo me tomo un abierto U de X, entonces, lo que yo puedo decir es que yo sé que el abierto es un esquema, ¿verdad? Con la gavilla inducida es un esquema, pero como X es entero, en particular X es reducido, ¿verdad? Y entonces ya habíamos visto que todo abierto determinaba era un esquema reducido. Entonces, de hecho, U, lo que estoy diciendo es que U es un esquema entero como esquema, porque lo reducido ya lo obtengo a partir de que U es un abierto entero, y también lo irreducible lo obtengo a partir de la propiedad de que los abiertos en los subesquemas irreducibles son densos e irreducibles. Entonces, este esquema U vuelve a ser irreducible, y es, por lo tanto, el esquema sería reducido e irreducible U. Entonces, es lo primero que tengo que notar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Si X es entero, entonces todo abierto como esquema es un esquema entero nuevamente, porque es reducido e irreducible. Entonces, eso es una consecuencia de las partes que habíamos visto la clase pasada y la antepasada. Es reducido e irreducible, ¿no? Por lo anterior. Ahora, como siempre, pues me tengo que preocupar primero qué es lo que pasa si yo considero esquemas afines. Aquí lo había pensado hacer primero X afín, pero no tiene ningún caso, entonces lo borré y lo puse primero U afín, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si U es afín. Lo que yo ya sé es que U es entero, ¿verdad? Pero entonces si U es afín, entonces es el espectro de alguien o sus secciones globales, entonces ya sé que es un dominio entero, ¿verdad? Eso es por lo que por la
¿Por qué? Pues se los dije ahí arriba, ¿no? Es el ejemplo que puse ahí arriba, la demostración esta que está en naranja. Entonces, sus secciones globales, que es el espectro, recuerden que todo esquema afín es el espectro de sus secciones globales, ¿verdad? Que sería en este caso el OX de U, es un dominio entero. Entonces, ya sabemos que OX de U es un dominio entero, todos felices y contentos, ¿verdad? En ese caso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si U no es un esquema afín? Pues si no es un esquema afín, entonces, por las propiedades de esquema, se puede cubrir con esquemas afines. Entonces, U es está cubierto por esquemas afines, y por lo tanto, lo que yo sí puedo decir es que cada uno de estos anillos de las secciones globales en cada uno de estos UIs pues, es un dominio entero. Pero eso no basta, digamos, sí va a bastar, pero en principio no es inmediato, ¿verdad?, para decir que las secciones globales de U sea un dominio entero. Entonces, lo que tenemos lo que hay que probar es que si yo me tomo un producto de elementos aquí, dos elementos aquí, determina que su producto es igual a 0, entonces me gustaría ver que alguno de los dos es 0, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que demostrar para ver que es un dominio entero, es decir, que no tiene divisores de 0. Y eso, entonces lo que yo sé es que para todo I, os recuerdo que los UI son los abiertos afines, entonces yo me puedo fijar en la restricción de F a cada uno de esos UI, la restricción de G a cada uno de esos UI, aquí el FI es ni más ni menos el F restringido al UI, y lo mismo para el G. Entonces yo voy a tener que, si el producto es 0, entonces su restricción es 0, pero la restricción, esto que está aquí es F por G restringido a UI, ¿verdad? Pero como la restricción es un homomorfismo de anillos, entonces se separa perfectamente. Entonces me queda que el producto es igual a 0. Y entonces básicamente lo que quiero es que tengamos en cuenta el diagrama de gavillas que siempre tenemos. De hecho, finalmente creo que no lo utilizo, pero sí creo que lo consideremos, y quiero que sepamos que como es una gavilla, esta primera flecha es una inyección, ¿verdad? Esta primera flecha es una inyección, y esta, bueno, esa es otra historia, pero aquí lo importante es que tengo una inyección de un anillo a un producto de dominios enteros, ¿verdad? Es un producto de dominios enteros. Entonces, lo que yo estoy tomando es FG aquí, y esta cosa va a llevar a 0, bueno, porque es el producto, que va a FI por G de I, porque es un homomorfismo de anillos, y digamos que todos esos son va a 0. Entonces, lo que me gustaría demostrar es que, utilizando como el producto de gavillas, digamos que si FI es igual a 0 para todas las UIs, me gustaría mostrar algo como eso, ¿verdad? Que FI es igual a 0 para todas las UIs, porque entonces por el axioma 1 de gavilla, entonces el FI sería 0. ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría demostrar es que es constante esta situación, ¿verdad? O sea, yo sé que FI por GI es igual a 0, y eso implica, como está FI y GI está en un dominio entero, que alguno FI o GI es igual a 0, pero eso no quiere decir, en principio, que siempre sea el mismo F o el mismo G el que sea 0, ¿no? Eso no. Entonces, lo que vamos a demostrar, sin embargo, es que sí, que eso sí va a pasar, ¿no? Que gracias a que estoy en este producto así lo quería yo mostrar estrictamente con dominios enteros. De hecho, me gustaría que lo pensaran, ver si a partir de que yo tengo un morfismo de anillos, ¿verdad?, así de este tipo, a un producto de dominios enteros, de tal manera que sea inyectivo, a ver si a partir de eso yo puedo demostrar automáticamente que entonces tendría que ser un dominio entero. No sé si le tenga que considerar a lo mejor también la propiedad del ecualizador, del coecualizador que está aquí, posiblemente, y tratar de ver si a partir de ahí yo ya puedo concluir es un dominio entero, porque para la demostración estoy utilizando, si voy a utilizar cosas que demostramos de los elementos irreducibles, y o sea, que es entero, ¿verdad? O sea, que es íntegro. Sí voy a utilizar las propiedades que demostramos, pero me quedó la duda si todas esas propiedades se pueden expresar estrictamente en términos de los anillos, que sería algo bien interesante. Pero bueno, vamos a la demostración como es. Entonces, yo tengo que FI es igual a 0 o GI es igual a 0, alguno de los dos. Y entonces vamos a tomar un índice K, de tal manera que, por ejemplo, el FK sea igual a 0, esto es sin permeabilidad general, ¿no? O sea, yo sé que en el índice K voy a fijar un índice K, entonces en ese K, o FK o GK es igual a 0, entonces sin pérdida de generalidad, digamos, vamos a suponer que sea el FK el que es igual a 0, ¿no? Entonces, por eso le pongo ahí sin pérdida de generalidad. Repito, yo sé que alguno de los dos es 0 en FK, ¿verdad? Cuando yo lo hago la restricción, vamos a suponer que es el primero, si no, pues lo hago con G, o les cambio de nombre a F y G, y ya está, ¿no? Entonces, vamos a suponer entonces que en el UK, FK es igual a 0, ¿no? La restricción. Y entonces lo que afirmo es que de hecho todos los FI son 0 para todo I. Recuerden que FI es F restringido al abierto UI, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a decir es que FI es igual a 0 para todo I, y por lo tanto, por el axioma de gavilla que les estoy diciendo, eso va a implicar que F es igual a 0, que era lo que quería demostrar, ¿verdad? Eso es lo que yo quería demostrar, ¿sí? Que F era igual a 0. Me tomé el producto, F por G igual a 0, en las secciones globales, y yo quiero demostrar que o F es 0 o G es 0, pero entonces lo que voy a hacer demostrar es que F es 0. ¿Cómo? Pues me voy a tomar uno de los abiertos, yo sé que FK
por GK es igual a 0, y vamos a suponer que es el F el que es 0, el FK el que es 0 ahí, y entonces lo que afirmo es que para todo I, FI es igual a 0. Entonces, vamos a ver eso, ¿ok? Y en efecto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, como FK es igual a 0, lo que yo tengo es que en el abierto afín UK, puedo considerar este cerrado, el B de FK, pero el B de FK pues es el B de 0, ¿verdad? Es el B de 0 y B de 0 es el total, es el UK, ¿de acuerdo? ¿Sí les queda claro eso? ¿Verdad? FK es 0, pues entonces el B de FK en el abierto afín UK, entonces todo, entonces me queda B de FK es el UK, ¿de acuerdo? Y UK intersección UI, ¿quién es? Entonces, para escribir esto, puedo escribirlo así, como B de FK intersección el UI, ¿no? B de FK, ahí le puse un paréntesis. Es B de F restringido acá, porque el F de K es F restringido acá, ¿sí? Restringido ahí. Ahora, para escribir esto y ver quién es, creo que lo mejor es entender a B de F o B de este objeto, a este cerrado. Lo voy a entender de una manera que lo escribimos por ahí alguna vez de esta forma. Y no, o sea, normalmente este es el conjunto de ideales primos en UK o en el anillo asociado a UK, ¿verdad? Que no estoy diciendo quién es, de tal manera que contienen a la restricción de F a ese abierto, Pero fíjense que cuando yo lo hago con UI, UI es otro esquema afín. Está dado por otro anillo. Entonces, cuando yo trato de pensar en este cerrado como ideales primos del anillo local, tengo un problema porque son ideales primos de aquí y este es otro anillo, entonces son otros ideales primos. Entonces, no sé cómo, digo, debe haber una forma de entenderlos como anillos de ambos, como ideales primos de ambos anillos, pero no es inmediato, no es trivial porque pues, en principio son anillos distintos. Y entonces, entenderlos como ideales primos de un anillo y luego pasarlos a través del otro, tengo que utilizar las funciones que me dan el pegado de un lado para otro, ¿no? O sea, las funciones que me los pegan de un lado para otro. Y aunque se puede hacer, es más complicado que creo que esto que voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar una forma de interpretar quién es este cerrado. ¿Quién es este cerrado? Entonces, yo digo que este cerrado, primero, es el conjunto de los puntos en UK, porque son abiertos de UK, de tal manera que cuando me fijo en la localización de F en ese punto, este cuate no es una unidad del anillo local. Fíjense, independientemente de que entendamos o no entendamos esta definición o esta interpretación, fíjense cómo esa interpretación es bonita, porque ya no depende del anillo, ¿sí lo ven? O sea, ya depende solamente del abierto y depende del anillo local. Y entonces esto sí me va a permitir compararlo con los objetos de UI, porque ahí viven todo el mundo mezclado. Entonces es una cosa muy útil. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice en términos del anillo local. Imagínense que UK es el espectro de un anillo A, ¿no? Entonces me está diciendo, es el conjunto de ideales primos en A, esto sería así, de tal manera que cuando lo localizo, no es una unidad en AP, pero recuerden que en AP, ¿verdad? Sería AP es la localización, no es una unidad en AP. ¿Recuerdan quiénes son las unidades en AP? Pues son todos los que no están en P, ¿verdad? Todos los elementos, o sea, es el conjunto multiplicativo. Las unidades es el complemento, es el complemento de P, ¿verdad? Y que F no esté en el complemento de P, pues quiere decir que F está en P. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Es el conjunto de los primos P, de tal manera que F no está en P. Digo que F está en P, que F está en P. Y entonces, pues este es ni más ni menos B de F, ¿no? Es realmente B de F, ¿no? Entonces ve, ahí se está viendo la equivalencia en el caso fin de que estos son iguales, estos conjuntos. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Es por cómo se ve ¿verdad? Este es AP y las unidades en AP son justamente los elementos en el conjunto multiplicativo, que son exactamente el complemento de P. Entonces F no está aquí, quiere decir que F está en P, ¿no? Ok. Y entonces ahora esto me permite hacer la intersección con el UI, ¿no? Porque si yo intersecto esto con el UI, pues ¿quién me queda? Ahora sí me queda que es el conjunto de los puntos X que están en la intersección, independientemente de quiénes sean, de tal manera que esta cosa está, no está, ¿verdad? Es la misma condición, son los X ahí, que también están en UI, entonces esta situación. Y esto ya lo puedo comparar, y esto seguramente sí está en B de F restringido a UI. A UI, porque ¿quién es F restringido ahí, a UI? Pues va a ser el conjunto de las X, pero ahora en UI, de tal manera que cumplen esta misma condición. Y entonces, por supuesto, está contenido aquí. Entonces, fíjense cómo esta interpretación es realmente útil y fácil para poder... Los invito a que lo traten de hacer con los ideales primos, o sea, entendiendo como el conjunto de ideales primos que contiene a F restringido a UI. El otro, sería el conjunto de ideales primos que F restringido a UK, ¿no? Este es el conjunto de ideales primos en el anillo, en uno de los anillos, en el AI, digamos, de tal manera que F restringido a UI, del conjunto de ideales primos que F está conteniendo todos sus ideales primos. Pero acá es en ideales primos en otro anillo, y entonces tienen que pasar por la intersección y por los mapeos de transición o
y luego tratarlo de relacionar. Digo, sí se puede, pero creo que esta noción aquí en 2, 3 líneas, automáticamente obtenemos esta relación. Ahora, eso es algo muy importante. Entonces, déjenme recapitular, porque posiblemente invertimos tiempo aquí, entonces nos perdimos en el hilo de la demostración. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Recuerden que yo tomé F por G en las secciones globales. Quiero demostrar que o F por G igual a 0, entonces quiero demostrar que o F es igual a 0 o G es igual a 0. Como en cada uno de los abiertos afines, las restricciones siguen cumpliendo esa propiedad de que FI por GI es igual a 0, entonces yo tengo que FI es igual a 0 o GI es igual a 0. Entonces me tomé uno, ¿verdad? En donde el FI es igual a 0, me fijé uno. Y entonces lo que yo afirmo es que de hecho entonces todos, me tomé el K en el que FK es igual a 0, entonces lo que afirmo es que entonces todos son 0, ¿no? Para todo. Y entonces lo que me tomé es que como FK es igual a 0, entonces este abierto afín, pues de hecho es B de FK, porque es B de 0, y B de 0 es el total, ¿no? Y entonces ahora lo que hago, notar que este B de FK, pues en realidad realmente es relativo al este abierto afín, ¿no? No es algo global, ¿no? Y ahora me tomo quién es UK intersección UI y les digo UK intersección UI, esto está en B de F restringido UI, pero esto es nuevamente relativo a UI, o sea, esto está dentro de UI. Déjenme lo pongo aquí, porque eso es importante. Esto está dentro de UI, ¿verdad? Es relativo al esquema fin UI, entonces son cosas distintas. Y entonces ya tengo eso. ¿Y para qué lo tengo? Recordar que este UK es irreducible, así como el UI es irreducible. UK intersección UI es un abierto de UI. Entonces esta cosa es un abierto de UI con UK irreducible, quiere decir que estos abiertos son irreducibles, por lo tanto es denso, ¿verdad? Este abierto es un abierto denso de UI, porque todo abierto y no irreducible es denso. Y entonces lo que me está diciendo es que la cerradura de este cuate tiene que ser UI. Pero este cuate está dentro de este cerrado. Por lo tanto, su cerradura tendría que estar adentro de este, o sea, es este. Tendría que ser este cerrado, ¿verdad? Y entonces lo que estaría demostrando es que este y este son iguales, ¿no? O sea, que tengo aquí una igualdad. Entonces eso es lo que voy a decir a continuación. Entonces yo tengo estas contenciones, y entonces, pero el UK intersección UI es un abierto denso de UI, pues porque el UI es irreducible y todo abierto denso, por lo que habíamos visto. Pues si UI es irreducible, y por lo tanto, si yo me tomo la cerradura, ¿verdad? Por lo tanto, como si me tomo la cerradura, ya no lo escribí aquí, pero si me tomo la cerradura, pues debería estar adentro de este, pero la cerradura es el total. Entonces eso implica que tengo una interigualdad en F restringido a I y UI. Entonces lo pongo B de F restringido a I es igual a UI, que es igual a 0. Y eso lo que me está queriendo decir es que el F restringido a UI o el FI está en el nil radical, ¿verdad? Está en el radical del 0, pero nuevamente UI es entero, no tiene elementos nilpotentes, por lo tanto el FI tiene que ser igual a 0. Y entonces, como el FI es igual a 0, ahora sí, para todo abierto UI, y los UI son una cubierta de LU, por el axioma de Gavilla, entonces, pues ya no lo puse aquí, entonces, por lo tanto, porque ya lo sabíamos, pero lo voy a poner por lo tanto, el F es igual a 0, ¿no? Por el axioma de Gavilla, porque están pegando. Entonces ya demostré que era lo que quería, entonces ahora sí, lo que estamos viendo es que el OXU es un dominio entero para cualquiera de los abiertos. Entonces, fíjense, aquí sí estoy utilizando como propiedades importantes, ¿verdad? En particular, la propiedad importante topológica que estoy utilizando es que los abiertos no irreducibles son siempre densos, ¿no? Los abiertos no vacíos no irreducibles son abiertos densos. Eso fue como la propiedad topológica que sí estoy utilizando. Y entonces, como que lo que hay que ver es si esto se puede escribir estrictamente en términos algebraicos, en términos de que sean dominios enteros, o qué es lo que quisiera en términos estrictamente que sean dominios enteros, ver si se puede exclusivamente con eso, y ver si yo puedo hacer mi demostración que hice hace rato, o sea, lo que le estoy diciendo hace rato aquí, es decir, si podría pensar, o tratar de dar una demostración que solamente dependa de que esta es una inyección a un producto de dominios enteros, posiblemente con esta propiedad de ecualizador, ¿no? No sé si esta propiedad de ecualizador realmente la utilicé a la hora, o sea, es probable que la propiedad del ecualizador, cuando yo lo trate de ver, se quede reflejada aquí, ¿verdad? Porque después de todo, estos UK intersección UI son los productos que están ahí, son los que están involucrados. Entonces, no sé si esta propiedad me agregue una propiedad, me agregue una condición extra a la condición del ecualizador, o se puede deducir directamente nada de la condición del ecualizador. Eso es lo que habría que pensar. En cuyo caso, entonces, estaría interesante dar una demostración estrictamente en el mundo del álgebra conmutativa, ¿no? O sea, sin que yo me meta con
esta propiedad de que son densos, ¿no? Esas propiedades topológicas. Sería muy interesante ver qué es exactamente la condición algebraica que le tendría que pedir esa sucesión, en dado caso que no bastara nada más así que tenga una inyección de dominios enteros. ¿Qué procesión algebraica es en qué se traduce esta propiedad? ¿Sí? A partir de lo que estamos diciendo, algebraicamente, nada más para poder demostrarlo ese solamente con anillos, ¿no? Yo creo que se debería de poder hacer, porque la definición de que sea entero, por lo que estamos viendo, pues solamente va a ser entero si solamente si los locales es un dominio entero para todo abierto. Entonces, básicamente la condición de Gavilla, ¿verdad? Que me está diciendo que tengo para cada cubierta abierta, ¿verdad? Voy a tener esas inyecciones y los anillos que voy a tener ahí son producto de dominios enteros. Como que debería de bastar, yo siento que debería de bastar, pero bueno, hay que pensarlo. ¿Sí? Se los dejo de tarea que lo piensen. Pienso que podría ser muy fructífero. Si a alguien le sale, si alguien lo logra decir, así iría, ¿no? Así iría nada más con pura sobreconductividad, estaría interesante verlo. Aunque nos falta el regreso, ¿verdad? Y entonces el regreso es suponer que OX de U es un dominio entero para todo abierto U. Y eso debería ser para todo abierto U. Aquí lo para todo abierto de X. Y entonces lo que yo quiero demostrar es que el esquema X es reducido e irreducible. Entonces lo que yo ya sé como hace rato es que U es abierto, ¿verdad? Aquí lo usé por lo tanto, pero es más que aquí lo que quería poner más en vez de por lo tanto era para todo. Sí, me dijo que era lo que quería poner y entonces esto sobra. Entonces lo que yo sí sé es que OXU es reducido, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos para los abiertos reducidos, ¿verdad? Si yo tengo un esquema que es reducido, entonces OXU es reducido, ¿verdad? Entonces, para todo OX, ¿no? Y entonces, si X es un dominio entero, entonces OXU es reducido, no tiene ni... perdón, me confundí. Como yo estoy suponiendo que XU es un dominio entero, entonces en particular OXU es reducido para todo U, pero que sea reducido para todo U, eso va a ser equivalente a que mi esquema X es reducido, por lo que habíamos visto cuando la clase de esquemas reducidos. Entonces X es reducido. Habíamos visto que ser reducido era equivalente que para cada abierto era reducido. Entonces, eso ya está. Entonces lo único que nos faltaría demostrar es que mi esquema es irreducible. Entonces ahora sí. Entonces para ver que es irreducible, que es lo único que me falta, veremos que solo tiene un único punto genérico. Y entonces aquí, algo que se acuerden de la clase pasada, habíamos visto que había una biyección entre las componentes irreducibles de un esquema y sus puntos genéricos. Y en particular, ¿verdad? Si es irreducible, pues solamente tiene un punto genérico. Si yo logro demostrar que un esquema tiene un único punto genérico, entonces mi esquema es irreducible, ¿no? Entonces ahí está biyección. Entonces vamos a utilizar esta propiedad. Sí, vamos a ver que solamente tiene un punto genérico. Y no es, por cierto, no es la única forma de hacerlo, ¿no? Pero es una forma muy conveniente porque los puntos genéricos viven en cartas afines. O sea, los puntos genéricos, todo punto de hecho vive en una carta afín, y entonces ser un punto genérico de una afín me da mucha información porque yo sé cómo son los puntos genéricos de una afín, ¿no? Entonces, nuevamente repito que la idea va a ser, tengo mi punto genérico, entonces me tomo una carta afín donde vive el punto genérico, entonces ese punto genérico también es un punto genérico de la afín, ese afín tiene que serlo, es un punto genérico de la afín, y yo ya sé cómo son los puntos genéricos en afines, sé que cumplen propiedades importantes, ¿no? O sea, que en particular su cerradura me da todo el afín, la cerradura en el afín me da todo el afín, etcétera, ¿no? Sí es irreducible, ¿no? Sí es irreducible. Entonces vamos a ver qué es irreducible, tiene un único punto genérico. Entonces supongamos que yo tengo ahora dos puntos genéricos, entonces me gustaría ver que son el mismo, ¿no? Quiero ver que solamente hay un punto genérico. Entonces sea UI, sea U1 y U2, dos abiertos afines, de tal manera que el primero está en el primer abierto y el segundo punto genérico está en el segundo abierto, ¿de acuerdo? Están dos abiertos afines. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de los abiertos afines? O sea, lo que yo estoy suponiendo es que el OXU es un dominio entero. Entonces, lo que yo sí sé, entonces, por lo que habíamos visto hace rato, que estos abiertos afines son enteros, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es un dominio entero, ¿verdad? Sus secciones globales de estos abiertos afines son enteros. Entonces, lo que yo sí sé es que estos abiertos afines son enteros. Y entonces, en particular, son irreducibles, ¿verdad?
¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno de estos tiene solamente un punto genérico. Es decir, que no puede ser que U1 sea igual a U2. Si Z1 y Z son distintos, no puede ser que sean los mismos. O si bien que si Z1 y Z2 están en el mismo abierto afín, de estos abiertos afines como son irreducibles, entonces aquí solo tiene un punto genérico, entonces Z1 sería igual a Z2. ¿verdad? Es decir, si Z1 y Z2 están en el mismo abierto afín, entonces son el mismo, solamente había uno, es lo que hay que considerar. Entonces yo puedo suponer de entrada que el U1 y el U2 son abiertos distintos, ¿de acuerdo? Podría suponer, ¿no? Como los abiertos son afines, entonces esto es un dominio, y estos son dominio entero, entonces yo sé que cada uno de los UIs es entero y por lo tanto es irreducible, es lo que les había dicho, ¿no? Y ahora esa suposición. La suposición es que el U1 y el U2 son que no están en ambos, o que están en ambos, depende de cómo quiera ver la demostración, voy a llegar a la conclusión. Pero bueno, lo que tengo que tomar en cuenta es que si Z1 y Z2 están en el mismo abierto afín, como estos abiertos afines son irreducibles, entonces Z1 tendría que ser igual a Z2, porque en los abiertos afines irreducibles solamente tienen un punto genérico. ¿Bueno? Pero entonces, ahora, ¿qué pasa con la intersección? Bueno, pues la intersección es un abierto irreducible denso, tanto en U1 como en U2. ¿Verdad? Y entonces, estoy aquí. Entonces, es un abierto. Entonces, lo que yo digo es que la intersección de ellos tendría que ser el vacío. Y la razón es, ¿por qué tendría que ser el vacío? Bueno, porque si no fuera el vacío, entonces la intersección es lo que estaba diciendo. Si no fuera el vacío, la intersección es un abierto denso en ambos. ¿verdad? Y entonces, U1, que sería la cerradura de U intersección U2, sería igual a U2, que es la cerradura del otro lado. Entonces, U1 sería igual a U2, y entonces 1 igual a U2 implica que Z1 es igual a Z2, ¿verdad? O sea, porque solamente tiene un abierto denso. Y en ese caso habría yo terminar, si quieren verlo en ese sentido. O bien, si supongo que 1 y 2 son distintos, pues tendría que concluir que 1 intersección U2 es el vacío. ¿Sí? No, creo que aquí no hice la suposición explícita, pero yo creo que valdría la pena suponer que aquí decir algo así como si U1 intersección U2 es distinto del vacío, es eso que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces U1, que es igual a 1 intersección U2 cerradura, pues también es igual a U2, y por lo tanto, si 1 es igual a si 2, pues porque están en el mismo abierto afín y son irreducibles, yo tengo solamente un único punto genérico. Entonces, por lo tanto, vamos a suponer, lo que vamos a tener es que U1 intersección U2 es igual al vacío, ¿no? Esa es la única opción que nos queda. Pero si U1 intersección U2 es igual al vacío, sí lo había escrito en la demostración. Okay. Bueno, es un argumento, ya lo escribí mejor el argumento anterior, ¿no? Entonces, así que tenemos que U1 intersección igual al vacío, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que U1 unión U2 son dos abiertos ajenos, y 1 unión U2 es un abierto, ¿verdad? Es un abierto. Y la pregunta es, ¿quiénes son las secciones globales de U1 unión U2? ¿Quién me dice quiénes son las secciones de U1 unión U2? Bueno, se les voy a poner quién es. Digo, pues es la suma directa de las secciones globales de 1 con las secciones globales de 2. Y aquí la pregunta mejor es, ¿por qué? Y fíjense que esto siempre pasa con abiertos, con conjuntos disjuntos, ¿no? Las secciones globales de una unión disjunta de abiertos, sus gavillas me da el producto directo de ellos dos, o la suma de... si quieren, lo pueden poner como producto cartesiano, como estoy aquí en el cosa finita, en realidad aquí podremos poner producto cartesiano, de hecho posiblemente es más. Y como son afines, entonces tiene todo sentido. Entonces el producto cartesiano de ellos dos, no sé si tiene todo el sentido, de hecho es mejor. ¿Quién me dice por qué? Entonces fíjense que U1 unión U2 es una cubierta de U1 unión U2. ¿Ah? Es una cubierta. Entonces, ¿qué pasa si yo expreso la situación de gavillas para esta cubierta 1 unión 2 de 1 unión 2? Pues, ¿qué tengo? Y lo voy a escribir en azul. Yo voy a poner OX de U1 unión U2, pues va a dar a OX de U1 cruz OX de U2,
Y luego viene la doble flecha, ¿verdad? A OX de U1 unión U2, pero U1 intersección U2, que es el vacío. ¿Verdad? Y entonces la doble flecha va a dar en realidad al 0, porque recuerden que ¿sí? El vacío es igual a 0. Y entonces yo tengo que esta flecha es inyectiva y digamos que esta flecha es suprayectiva, porque estamos en grupos abelianos. Y entonces esto me da un isomorfismo entre estos dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, claro. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Entonces, entonces ya tengo un isomorfismo. Entonces, fíjense, esta es una demostración muy interesante de este hecho, ¿va? Muy rápida, además. Pero bueno, entonces, fíjense que OX de 1 unión U2 es igual a este. Y la pregunta del millón, ¿esto por qué es una contradicción? Esto ya es una contradicción, ¿por qué? Bueno, este debería de ser un ¿qué? Debería ser un dominio entero, ¿no? Porque para todo abierto es un dominio entero, pero este es un dominio entero. ¿El producto de dos anillos es un dominio entero? Bueno, ya se lo imaginan, ¿verdad? Si se lo estoy preguntando es por algo. La cosa es que el producto de dos anillos nunca es un dominio entero. ¿Quién me dice por qué? Es que tienes al 1,0 y al 0,1, los multiplicas. Exacto, el 1, 0 y el 0, 1 son elementos no ceros cuya multiplicación me da el 0, 0. Porque recuerden que la estructura de anillo es coordenada, coordenada, ¿no? El producto es coordenada, coordenada. Entonces el 1, 0 y el 0, 1, su producto, chanfles me da 0, entonces ninguno de los dos será 0, entonces no es un dominio entero. Y entonces esto es una contradicción porque yo sabía que este es un dominio entero, ¿verdad? Es dominio entero por hipótesis. Y el otro no es un dominio entero, entonces esto ya es una super contradicción. Y lo que me está contradiciendo es... Bueno, lo que me estaba contradiciendo era, pues, que, si quieren, lo que me está contradiciendo es esta propiedad que escribí aquí, ¿verdad? O sea, yo tenía dos opciones. Más bien, no sé si así como presenté la demostración lo hice como contradicción, pero dije, bueno, hay dos opciones, que la intersección sea distinta del vacío o que la intersección sea vacío, y la intersección sea el vacío. Entonces, si la intersección es distinta del vacío, ya cabe porque solamente hay un punto genérico, ¿no? En este caso ya cabe. Ahora, en el caso de que la intersección sea vacío, tengo una contradicción. Entonces, lo que concluyo es que, bueno, que el único caso viable realmente es que la intersección sea distinto a vacío y en cuyo caso tengo un único punto genérico y por lo tanto la componente es irreducible, ¿no? Ya sea que lo vea como contradicción o como lo había visto aquí derecho, lo que voy a concluir siempre es que X es irreducible, ¿no? Okay, la conclusión es decir, esto tiene un único punto genérico y por lo tanto X es irreducible. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense lo interesante que fue esta situación, ¿verdad? Fue ver que existía un único punto irreducible, pero en el fondo la idea principal era ver que cualesquiera dos abiertos se intersectaban. La idea de, si yo quisiera evitar lo de los puntos genéricos, yo creo que lo puedo hacer perfectamente tratando de demostrar que cualesquiera dos abiertos se intersectan, es decir, que cualquier abierto es denso. Y la idea es que si yo me tomo cualesquiera dos abiertos siempre formarán parte de una cubierta, o me tomo la unión de esos dos, ¿verdad? Y si tengo que son disjuntos, entonces voy a tener una cosa que no es un dominio entero contradiciendo. Yo creo que incluso esa demostración es más natural. Yo no sé por qué, yo creo que aquí King Liu quería utilizar sus puntos genéricos, dijo, tanto está trabajando con puntos genéricos, entonces voy a utilizar puntos genéricos, lo cual me parece, en cierto sentido, bien, porque nos hace repasar las propiedades de puntos genéricos y como tenerlos en cuenta, ¿no? Un poco resaltar esa propiedad de los puntos genéricos, ¿no? Digamos que algunas cosas yo les puedo medir en términos de los puntos genéricos, como vamos a ver a continuación también, pero insisto que básicamente aquí la idea de la demostración fue ver que cualesquiera dos abiertos se tienen que intersectar, porque si no se intersectan estos dos abiertos, entonces yo puedo dar exactamente el mismo argumento, digamos que la unión de estos es una cosa que no es un dominio entero, ¿verdad? Esta es la demostración, y entonces si la unión es un dominio entero, si son dos disjuntos, entonces lo que tiene que pasar es que en efecto se tienen que intersectar, y si se intersectan cualesquiera dos abiertos, pues eso ya quería decir que era irreducible, no había mucho más que hacer. De hecho, posiblemente esa sea la demostración tradicional que se encuentra en algún... No la revisé, pero esa demostración es como que mucho más natural que ahí sean los puntos genéricos. Sin embargo, pensar en puntos genéricos resulta conveniente cuando uno quiere ilustrar que los puntos genéricos son importantes, digamos, de alguna manera. Pues, o sea, no es a su uso finalmente.
Entonces vamos a pasar a la siguiente proposición. Y entonces vamos a suponer que es un esquema íntegro. Aquí le puse integral. Ya ven, estoy cambiando. Sí, de hecho es lo que les había dicho. En vez de entero debería ser integral, no íntegro. Ya le llamé íntegro o integral. Creo que la traducción correcta debería ser integral, no íntegro. ¿Verdad? No sé, las dos son, las dos, digamos que en español son sinónimos, casi sinónimos, entero o integral o íntegro. Son como sinónimos. Pero yo digo que sí dan una idea de como distinta, ¿no? En el fondo hay como utilizaciones distintas. Entonces, yo insisto que debe ser íntegro o integral. ¿Ok? Entonces hay un esquema íntegro o integral, perdón por cambiarle de nombre de repente, y con su único punto genérico, Z, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos B, un abierto de X, un abierto afín, y entonces lo que vamos a ver es que OX de B a OX de Psi induce un isomorfismo entre el campo de fracciones de OX Psi y el... No, aquí era OX de B. Aquí no sé por qué le puse así. Esto está mal escrito. Déjenme borrarlo. Entonces lo que yo quiero es que hay un isomorfismo entre el campo de fracciones de OX de B con OX Psi. Y ahorita vamos a ver quién es OX Psi. A ver, ¿quién me dice quién es OX Psi? O sea, aquí implícitamente le estoy diciendo que OX Psi es un campo. De hecho, ya lo habíamos visto, pero vamos a ver si se acuerdan por qué. Ya habíamos visto que en este caso, OX Psi es un campo. A ver, vamos a suponer que X es afín, ¿no? Digamos, vamos suponiendo que X es afín. Así es como realmente lo vimos. X era afín, el espectro de un anillo. Y entonces, ¿quién es OX Psi? Ahora, para empezar, ¿quién dice quién es el punto genérico? Si estoy en el caso afín. Ahí sería el 0. Es exacto, es el ideal, es el 0, ¿verdad? Esta corresponde al ideal 0. Y si Y vamos entonces, por del tallo, que ese sería no sé si era el 0, ¿quién es? pero todos estos de los ODUs para que uno tenga Digamos que es la definición, pero en el caso afín tú sabes quién es el tallo, mejor aún. ¿Quién es el tallo en el caso afín? pues, localizar en el ideal. Exacto, entonces tú estarías localizando el anillo en el ideal 0. ¿Y qué quiere decir localizar en el ideal 0? Un dominio entero. Ah, es un dominio entero. Lo que no esté en el ideal 0, y sería pues, el campo de fracciones. Es el campo de fracciones, ¿no? Exactamente, es el campo de fracciones, ¿sí? O sea, me tomo el anillo local, el anillo A, la localización sería A en el ideal 0, y eso es el campo de fracciones, ¿verdad? Es justamente localizar en el 0 es, localizar en un dominio entero es el campo de fracciones. Entonces ahí me está diciendo que es el campo de fracciones, pero aquí me está diciendo más, o sea, una vez que ya vemos que este cuate es el campo de fracciones, ya sabemos quién es, ¿verdad? En el caso afín, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo en general, pero ahorita vamos a ver el argumento, pero es muy fácil ver que tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Si X fuera afín, entonces es el anillo de fracciones del dominio entero, y esto me está diciendo más, me está diciendo este OXB es un dominio entero, por la proposición anterior, entonces me puedo fijar su campo de fracciones, me voy a decir, pues fíjate que el campo de fracciones es exactamente el mismo. O sea, el campo de fracciones lo puedes agarrar en el campo de fracciones de cada uno de los puntos, ¿no? Esa es la parte. No sé si... Ok. Ahora, ve, para cada abierto U de X y para cada punto... Esta cosa está aquí, es muy fácil. Y para cada punto X en U, entonces, el homomorfismo canónico que ya hemos visto, que va de OXU a la localización en el punto genérico, recuerden que habíamos visto que tenía esa situación, ¿verdad? Un homomorfismo canónico de las secciones en U a la localización en el punto genérico, y eso tiene que ver nuevamente por esto de la especialización, ¿recuerdan? Recuerden que yo tenía una que era la especialización, y entonces este morfismo es un morfismo de localización, justamente. ¿Sí? No, este es el normal, y este es el que les digo que es el de especialización. Este es el morfismo de especialización, que es una localización, lo XX al punto genérico. Entonces lo que me dice eso es que son inyectivos.
¿Sí? Y entonces, fíjense, lo que me está queriendo decir es que, en particular, este anillo, este es el canónico normal, ¿no? A la localización, ¿no? Es el canónico. Lo que me está queriendo decir esto es que yo puedo pensar a este anillo, las secciones en U, lo puedo pensar como un subanillo del anillo local. Y esto me dice que también este es inyectivo, y esto es más o menos claro, pues porque este es un campo, güey. O sea, entonces aquí no hay muchas opciones. Este anillo local, por estas propiedades, yo tengo esta flecha que va de aquí para acá, y este anillo local, o eso es una localización, y entonces también tiene que ser inyectivo. No hay mucho. Es decir, el que no es claro que es inyectivo en tal caso es el de arriba, ¿no? No es tan inmediato. Este es un campo, entonces este tiene que ser inyectivo. El que es todavía más interesante ver que es inyectivo es este, pero sí lo vamos a ver. Y la última parte, creo que son tres, es que si identificamos a estos dos anillos como subanillos como subanillos del anillo del anillo local en el punto genérico. Entonces, lo que vamos a tener es que OXU, o sea, las secciones en U, se puede ver justamente como la intersección de todos estos. Entonces, lo que vamos a tener es que las secciones en U se puede ver como la intersección de todos estos anillos, por supuesto como subanillos de este, ¿no? O sea, para que yo pueda hablar de la intersección, pues es que lo estoy ubicando como subanillos de este anillo, que es un campo. Entonces me voy a tomar como las intersecciones de los anillos locales que están aquí. Esto es una cosa bien interesante, ¿verdad? Las secciones globales son de hecho la intersección de todos los tallos aquí, pero bueno, aquí sí estoy utilizando fuertemente que es un esquema entero, ¿no? Entonces, OX de U se puede pensar como la intersección de todos los tallos. Fíjense que en geometría algebraica normalmente uno trabaja con esquemas enteros. De hecho, la definición más aceptada de una variedad algebraica es un esquema entero, o sea, es reducible y reducible y además de tipo finito. O sea, es un esquema entero de tipo finito. Entonces, en el caso de geometría algebraica normalmente uno piensa en eso y cuando uno piensa en las secciones, una forma de pensarlo es exactamente como la intersección de todos los tallos. ¿Qué es una sección? Pues es algo que está en todos los tallos, ¿verdad? Se puede pensar. De hecho, la construcción del espacio tal, de hecho, así es como hace básicamente uno las secciones en un espacio tal, ¿no? Me tomo todos los tallos y hago una relación de equivalencia en la unión disjunta, pero que digamos que en el caso de dominios enteros se viene a esta definición, ¿verdad? De definir las secciones como la intersección de todos los tallos. O sea, lo que le estoy diciendo es que yo podría haber definido una gavilla conociendo, o para cada punto yo le asocio un anillo que es un dominio entero, de alguna manera, entonces yo podría haber definido o tratar de definir la gavilla en cualquier abierto U como la intersección de todos ellos. Si todos esos anillos son subanillos de un dominio entero, digamos, o de un campo, entonces yo podría haber tratado de definir la gavilla en U como la intersección de todos los anillos que le asocia a cada punto. Y eso sería la gavilla, ¿no? Y fíjense que eso más o menos hace uno en geometría algebraica, cuando yo me fijo las funciones regulares. Ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Si yo me tomo las funciones regulares de una variedad algebraica, ¿sí se acuerdan que quiénes son las funciones regulares de una variedad algebraica? Son cocientes de funciones polinomiales. Digo, sí, son cocientes de funciones polinomiales, entonces son las funciones racionales que no son regulares en todo punto, ¿va? Pues entonces yo quiero definir las regulares en un abierto, pues las voy a definir como las funciones regulares que están definidas en todos los puntos del abierto, ¿verdad? Eso quiere que que no tiene polos en el abierto, digamos, esa función. Si se fijan, lo que estoy diciendo es que cada una de esas funciones está justamente en la localización de cada uno de los abiertos. O sea, son cocientes de tal manera que en el denominador está bien definida, en el punto X en particular. Entonces son justamente la intersección de todas las funciones regulares en cada uno de los puntos que están ahí. Esas son las funciones regulares en un abierto. Entonces, por eso que, bueno, que algebraica se llaman las funciones regulares y se puede entender. Entonces, esta es una reinterpretación, digamos, de alguna forma de esa situación para variedades. Recordar nuevamente que las variedades en general se consideran como esquemas enteros y de tipo finito. A ver, no inicio la demostración. A ver, entonces, si no hice la demostración es porque quería que ustedes me dieran aquí los hints, ¿verdad? Los hints adecuados, y por eso dejé el espacio. Entonces, el primero, ¿no? Básicamente ya lo vimos para un esquema fin, pero
¿cómo veo que entonces induce un isomorfismo entre el campo de fracciones? Entonces, es muy fácil, ¿verdad? O sea, si Z es genérico de X, y entonces siempre yo podría tomarme ahora un abierto afín que contiene a Z, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, existe un abierto afín U que contiene este punto genérico. Y sí es punto genérico también. Y más aún, el anillo local, digamos, de U en este psi, es igual al anillo local de X en este psi, ¿no? Entonces, exactamente, si viendo a U como subesquema abierto, pues subesquema afín. Y entonces eso ya me lleva a que puedo reducir todo mi análisis al caso afín, ¿verdad? Eso ya puedo reducir todo mi análisis al caso afín. ¿Sí? Bueno, salvo que B es un abierto, B es un abierto afín que no necesariamente contiene el punto genérico, ¿verdad? O sí. Aquí el B. Ajá, bueno, lo que pasa es que si no contiene el punto genérico, este morfismo te dio el cero, ¿verdad? A ver, si no, ¿qué pasa si B no contiene un punto genérico? Ah, no, sí, tiene que contener el punto genérico porque es irreducible y entonces contiene a todos los puntos genéricos. Entonces el B, todo abierto, contiene el punto genérico y entonces eso quiere decir que la intersección, ¿verdad? Está B intersección U, sí está, no vacío, y entonces de nuevamente, de hecho yo podría tomarme B como el esquema afín, ¿verdad? O sea, B como el esquema afín, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces esto me reduce, por eso es que yo puedo reducirme al caso afín, suponer que X es igual a B, y es un abierto afín, ¿no? Entonces podemos suponer, de hecho podemos suponer que X es este abierto afín, porque tengo exactamente los mismos invariantes, y entonces ahora sí ya tengo la situación, ¿verdad? Ya tengo entonces las secciones globales, si B es igual al espectro de A, digamos, si B es igual al espectro de A, entonces yo sé que OX de B, ¿verdad? Pues sería A, o es el espectro de A, ¿no? Es A, y entonces, o X psi pues es igual a localizado en el cero, que es igual al campo de fracciones de A, ¿sí? Es lo que habíamos visto, y entonces, el homomorfismo, ¿verdad? O XB o XY, pues es el homomorfismo que va de A localizado en cero, que por supuesto es inyectivo. De hecho, es la inclusión de todo campo, de todo el dominio entero en su campo de fracciones. Es justamente la inclusión, es el homomorfismo de localización. Y entonces, en el caso afín, pues claramente este es inyectivo y pues ya, ¿no? Era lo que teníamos. Entonces, ese es el 1. El 2, el B. Entonces, como ven que estos homomorfismos son inyectivos. Déjame ver si lo escribí bien. El 2, de repente dudé tantito. Sí. Ajá. Entonces el B sería que para cada abierto U en X y para cada punto el homomorfismo canónico de OX a su localización es inyectivo. Y eso ya lo habíamos hecho también. Y OXX a OX sí son inyectivos. Si se fijan, la parte de aquí yo digo que es muy parecido a casi lo que acabamos de hacer. Muy parecido a algo que hicimos hace ratito, ¿no? Es muy, muy parecido esto. A ver, déjenme se los marco. Lo que digo que es muy parecido es... ¿Dónde estás? Ah, yo es que cambié de página, no. Ajá. Este. Que este homomorfismo canónico es inyectivo. Como casi, es muy parecido casi a lo que acabamos de hacer. A ver quién se le ocurre.
Bueno, pues, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Me tomo un elemento y veo que va a dar a cero y me gustaría que es cero, ¿no? Me gustaría ver que es cero. Entonces, a ver quién elabora el argumento. Me tomo un f tal que su localización es cero. Que fx es cero. Entonces, bueno, si la localización es cero, ¿qué pasa? Pues existe un abierto, ¿verdad? Que podemos suponer que está dentro de B. Si el abierto es más grande que está dentro de U, ¿verdad? O sea, de tal manera que F en ese abierto es cero. En ese abierto B es cero. F en ese abierto B es cero. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Sí, estaría bien que lo piensen. A ver, ahí va la idea, ¿no? Vamos ahí. A ver, se les doy chance de que lo escriban. Escriban en un papel, a ver quién. A ver hasta dónde lo lleva. Tomar en cuenta que X es entero. Entonces, todos estos OXU es un dominio entero y OXX no tiene nilpotentes, cumple con todas las propiedades. Es un dominio entero también. Tienen que utilizar lo que es denso, ¿verdad? Que son irreducibles y entonces los abiertos son densos. Podríamos pensar que si tenemos una que va a cero, entonces existe un abierto V en donde esa función es cero y entonces BDF contiene a ese abierto V que es abierto en U, que es irreducible, entonces este es irreducible y denso. Lo cierras, entonces BDF es todo. Creo que sí. ¿Tienes forma de escribir? Si pongo un Jambas para que nos escriba la idea. No logro escribir en el... A ver, entonces me vas a dictar. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué me dictas? Ve, entonces sea F. Más F que va a parar a cero. ¿Y de X de B o de U? Era de U, ¿verdad? En U. Tal que F de X es igual a 0 en OXX. ¿No? Entonces, Existe un abierto... Existe B abierto. Ya podría estar en U o no, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos poner. Pero puedes intersectar más que esté ahí. Ajá, vamos a ponerlos. Ajá. Tal que F es 0 en este restringido a B 0. Y entonces BDF contiene a ese abierto B. ¿BDF o BDF restringido a B? ¿BDF cuál? ¿BDF tal cual? Ajá. Contiene a
V. ¿Por qué? Mm, Si es cero aquí, bueno, pensando en eh, cero en estos puntos, entonces, ¿sí, no? Ya me está dando. ¿Por qué? Pensando en BDF como puntos que se anulen en F, Ajá. entonces, pues agarro todos los puntos que se anulen en F y es cero en D, entonces tendría con esto. No está en... Eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, que no es una unidad f de x, no es una unidad. Y entonces, tú sabes que B es un abierto de que f restringido a B es 0, y entonces en particular, para todo punto en B, ¿verdad? F restringido, el tallo de f de x es 0, entonces no puede ser una unidad, entonces B está ahí adentro. ¿Sí? Entonces, ese es un muy buen argumento, ¿no? De que el B está ahí. Y entonces, Ajá, y entonces el V es un abierto denso. en U, que U es irreducible. Ujú, Entonces este es un abierto denso ujú. y cuando lo cierras, el, ese es BF y tendría que ser todo U. Entonces F es 0. Y entonces eso implica que B de F es igual a U, y eso implica que F es un nilpotente. ¿Ah? BF es nilpotente. Sí, les queda claro, ¿verdad? Porque F está en el B de 0, o sea, F está en el radical del 0, o sea, F está en el radical, pero entonces, pero el nilpotente es como es un dominio entero, entonces el nilpotente es 0, ¿no? ¿No? Porque estoy en un dominio entero. ¿De acuerdo? Entonces F sería igual a 0, ¿no? Entonces esta sería la demostración básicamente de que este morfismo es inyectivo. Muy bien, ¿no? Eso es básicamente ya lo que, les digo, es básicamente lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Este truquito pues está muy bien. Entonces ahora, ahí está B, y ahora el C. Falta algo, ¿no? A ver. Bueno, es Sí, me falta la otra inyección, la otra inyección. no, yo me estaba refiriendo a que nada más cubre el caso afín. ¿Por qué? Al momento de que está tomando los BF, está en el caso afín, pero en el inciso dice para todo abierto. ¿Y por qué dices que me estoy tomando el caso afín? Cuando está considerando los BF. El BF. Ajá, sí. Sí, cierto. Estoy aquí para que yo me tomo el BF, solamente lo puedo hacer en el afín, en un afín, pero. A ver, espérame. No habíamos dicho que podemos. Este, sí, en efecto. O sea, lo que hicimos es, si suponemos que U es un afín, entonces ya está, ¿verdad? Si U es un abierto afín, entonces esta demostración funciona. Si U es ahora, exacto. ¿Cómo le hago para pasar a un abierto en general? Entonces, de hecho, de aquí, de hecho, deberíamos decir algo así como si U. Aquí déjenme ponerlo así. Y ahora, ¿qué pasaría si uno es afín?
Pues es que agarras un punto y ese punto está en el fin, ¿no? Y ya estando en el afín, lo que acabamos de hacer, pues estamos diciendo que F es 0 en todo ese abierto afín, que es en 1, porque U era entero. Pero yo lo que haría es más bien hacerlo así, ¿no? Con UI afín. Y entonces yo me tomo F restringido a UI, que es igual a FI. Y entonces lo que estaría yo viendo es que este FI, por lo anterior yo sí sé que FI es igual a 0, ¿va? Porque me pasé el caso afín, ¿verdad? Y entonces ahora todo esto lo demás funciona perfectamente. Entonces el FI va a ser igual a 0, pero por el axioma de gravilla entonces es igual a 0, ¿no? Sí, ¿no? Porque el FI ahora sería un abierto en el abierto afín, y entonces para todo abierto B, aquí existe un abierto, que el tallo sea 0 es lo mismo, ¿verdad? O sea, que el tallo a fin de cuentas sea 0 es lo mismo que el tallo FI, el tallo, o sea, aquí lo que estoy diciendo en otras palabras es que FI X es lo mismo que FX, ¿no? O sea, el tallo de FI en X es lo mismo que FX. Entonces se tiene, por lo tanto, la misma condición. Y entonces existe un abierto donde eso pasa y bla, bla, se sigue exactamente la misma condición, pero ahora para el caso fin. Y entonces ahora, como es 0, como FI es 0 para todo I, por lo mismo, entonces por la acción de gravilla F es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Edgar? ¿Estás conforme con esto? Sí, 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 ahora sí ya. Ok. Sí, pero tenía razón, había que aclarar ese punto, porque si no, no puedo tomar los BFs en abiertos, ¿no? Ahora sí, ahora me falta la otra inyección. La otra inyección era esto, ¿no? Pero creo que ese es más evidente, ¿no? ¿Quién me dice esta inyección ahora por qué? Entonces ya sabemos, yo sí sé una cosa, ya que es un campo, ¿no? Bueno, es que tendría que acordarse cómo es ese morfismo. ¿Sí se acuerdan cómo es ese morfismo? Aquí hay que tomar en cuenta que X está en la cerradura de psi. ¿Ah? Que X está en la cerradura de psi. Entonces este morfismo era un morfismo de localización. Era un morfismo de localización y entonces hay que ver que ese morfismo de localización es inyectivo. Entonces, ¿qué quiere decir que alguien vaya a dar al cero, por ejemplo, con un morfismo de localización de este tipo? Y tomando en cuenta que son dominios enteros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que un elemento cuando lo localizo va a dar al cero? Porque existe un elemento en el conjunto multiplicativo, de tal manera que este por este me da cero, ¿verdad? Pero ese es un dominio entero. Entonces, pues uno es cero o el otro es cero, pero los elementos que están en el conjunto multiplicativo no son cero, ¿verdad? A menos de que la localización sea trivial, pero pues no son cero, entonces el original, el otro tenía que ser cero, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, si es un morfismo de localización y está en ese sentido, entonces sería la cosa. Ok, entonces el B es más o menos claro. Y ahora el C. Entonces OXV es igual a la intersección de todos estos anillos locales.
Pero hay una contención clara, ¿verdad? Gracias a esta, ¿verdad? Esta inyección, entonces yo estoy viendo a OXU como un subanillo de OXX, ¿no? En particular. Entonces, eso pasa para todo X en U, ¿no? Entonces, en particular, yo tengo la contención de este lado. Ahora, más bien, me gustaría ver que si tengo un F que está en OXX para todo, o un F quiere decir un elemento aquí, un elemento de un X psi, ¿verdad? Que está en todos estos, o XX. Recuerda que este es un subanillo de XX, ¿no? O sea, a lo mejor aquí valdría la pena ponerle. Esto lo estamos pensando, por supuesto, adentro de OX, sí. Entonces me tomo un elemento sí que está en OXX para todo X. Entonces, a lo mejor lo más fácil es pensar nuevamente en el caso afín primero, ¿no? ¿Qué es esto si estoy pensando en el caso afín? Entonces, X sí sería el campo de fracciones de un dominio entero. Y me estoy tomando los APs, ¿verdad? Me estoy tomando los ciertos APs donde P es un elemento en un abierto afín. Y los abiertos afines, ¿verdad? Ese abierto es el complemento de un ideal. O sea, es decir, piénsenlo en el caso afín, ¿no? O sea, primero vamos a pensarlo en el caso afín. Vamos a suponer que estoy viviendo en el caso afín. Esa es la estrategia siempre, ¿no? Y ya luego primero lo hago para el caso afín y luego veo cómo le hago el caso general reducirlo para el caso afín. ¿No? Si lo puedo decir. Entonces, lo que les propongo es, vamos a pensar que X es un espectro afín, es un esquema afín, o que U es un esquema afín si quieren. U es un esquema afín. Que U es igual a X un esquema afín. Que U es un esquema afín. Y entonces OXX son las localizaciones del anillo A. Si U es el espectro de A, entonces me queda A de P, ¿no? O sea, la intersección de todas las A de P, y luego esto me queda el campo de fracciones por un lado, ¿no? Y lo que quiero ver es que la intersección de todos ellos me da un elemento en A. ¿Va? O sea, si OXU es igual a A, entonces me voy a tomar la intersección de todos los A's de P. De tal manera es que P está en A. Entonces eso hay que ver que eso es A. Mira, aquí en el libro lo hacen considerando un ideal rarito. Bueno, el ideal, ¿no? Porque el complemento viendo quién es el complemento de U. Sí, aquí lo que en el libro se toman X afín y U es un abierto. Yo digo que se pueden tomar U afín también. O sea, el primer paso pues, sería tomarse U afín, creo que sería lo mejor. Pero se lo podría tomar como lo hace en el libro. El libro lo que hace es tomarse X afín y entonces pues, se toma U, pues es el complemento del B de I con I un ideal. Y luego lo que va a ver es que, bueno, lo hace para ese caso y ve qué es lo que tiene que ver, ¿no? Se fija que dice quién tiene que ser ese ideal. A ver si yo me paso para acá. Es el caso C, ¿verdad? Nos supongamos, lo hace como hace el libro, ¿eh? U afín. Entonces, si U es afín, entonces U es igual al espectro de un anillo A, ¿no? Y entonces vamos a tomarnos, en este caso, quién es OX psi, pues es igual al campo de fracciones de A, ¿no? Que es la localización de A en 0. Entonces, voy a tomar F contenidos en el campo de fracciones. En el campo de fracciones de A, de tal manera que está en AP, ¿no?
Sí, te acuerdo que eso es lo que me está diciendo que tomarse un elemento en intersección, ¿verdad? O sea, los APs son los... Estos APs son los XX, ¿sí? Son los XX, y con tomarme P en el espectro de A, pues quiere decir que el X está en U. Entonces estoy tomando un elemento aquí que está en todos los AXX, ¿no? Y entonces ahora se hace una construcción. Dice, sea I, entonces toma sea I el ideal generado, o el ideal de los conjuntos de los Gs contenidos en A, de tal manera que G por F está contenido en A. ¿No? Este es un ideal. Lo que me dice es que entonces I no está contenido en P para todo P en el espectro de A. ¿Por qué? Pues por lo tanto, aquí concluye que I es igual a... Por lo tanto, F está contenido en A. Entonces es la demostración que hace, ¿no? Es la demostración que hace allí. Entonces supone que es este cuate es afín, y entonces fija en el campo de fracciones, ¿verdad? Que es este, y se toma F en A, de tal manera que F está en la localización para todo P en el espectro. Si se fijan, eso es decir que F está en intersección de todos los OXX, de manera. Entonces lo que quiere ver que X está en OXU, pero OXU es A. Entonces, lo que quiere demostrar es que F está contenido en A. Entonces, para eso pues, se construye este ideal. Se construye el ideal de los Gs en A de tal manera que G por F está en A. Es muy parecido a lo que yo le estaba diciendo, ¿va? Algo que había dicho. Bueno, G por F está en A. Entonces, este es un ideal. Y ahora, aquí lo interesante no es que sea un ideal, sino que I no está totalmente contenido en P. Porque si I estuviera totalmente contenido en P, ¿qué pasaría? Bueno, la cosa es que si yo tengo F que está contenido en AP, este F lo pueden pensar como alguien entre un elemento que no está en P, ¿verdad? Entonces, esa cosa que está en el denominador, cuando lo multiplico por F, pues ya está en A. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, en particular, ese cuate que aparece en el denominador de esto es uno de los elementos que está en I. ¿De acuerdo? Y entonces, pues este no está totalmente contenido en P, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los que están ahí. Sí ven el argumento. O sea, F, si quieren F, es que aquí lo manejan así, está como... A ver, aquí lo voy a poner en azul. O sea, F se puede ver como un A entre S, digamos, en AP. Y entonces S no está en P. ¿De acuerdo? Pero S por F es igual a A o A entre 1. ¿no? S por F es igual a A entre 1. Entonces, si quieren, S por F es igual a A entre 1. Y entonces existe otro elemento de S', de tal manera que S por S' por F, pero como es un dominio entero, entonces en este caso sí es tal cual, ¿no? La relación de equivalencia es la misma que los racionales. Entonces aquí, de hecho, S por F está contenido en A. F por S es igual a A, que está contenido en A. En A. Entonces eso quiere decir que, por lo tanto, S estaría contenido en el ideal I. ¿Verdad? Y entonces, pero S no estaba en P. ¿Verdad? S no estaba en P. Entonces, por lo tanto, I no está totalmente contenido en P. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese I no está totalmente contenido en P. ¿Sí? Y para todo P, I no está contenido en P para todo P. ¿Y eso qué quiere decir? Por el lema de Zorn, nosotros sabemos que todo ideal I está dentro de un ideal maximal. Todo ideal no trivial está dentro de un ideal maximal. Entonces, en particular, debe estar en un ideal primo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo ideal está dentro de un ideal primo. En particular, de un ideal maximal. Pero esto me está diciendo que esto no pasa. Y entonces, la única posibilidad es que I sea un ideal trivial, o sea, que sea el total. Entonces, por lo tanto, I es igual al total. Pero si es igual al total, entonces, pues el 1 está ahí, ¿verdad? El 1 está ahí, en ese ideal. Entonces, 1 por F está en A, entonces quiere decir que F estaría en A, ¿no? ¿Sí? Y entonces F estaría en A. Entonces, esa es la demostración completa de que se tiene esta situación.
Ya, a ver si me da tiempo de ver lo que sigue, déjame ver. Sí. Y rápido, ya nada más para que terminemos con esto, es una definición. Entonces, sea X un esquema entero o íntegro con punto genérico Z. Entonces, denotamos por K de X. Entonces, K de X es el anillo local en el punto genérico, que ya sabemos que es un campo. ¿Ah? El anillo local en el punto genérico es un campo, y este se llama el campo de funciones racionales de X. ¿No? Entonces, ¿qué es el campo de funciones racionales? Pues justamente es el anillo local en el punto genérico. Así se llama. Ya sabemos que es un campo, es el campo de funciones racionales. X es un esquema entero, en particular cuando estamos en el caso de variedades algebraicas, es la situación. Y luego decimos que f en una función racional, perdón, f de una función racional es regular en X si además f está contenido en OXX. ¿Sí? Entonces, una función regular. Y entonces aquí, por ejemplo, esto es lo que el ejercicio anterior lo que estaba diciendo es que si yo tengo una función que es regular en X para todo X, entonces f era una sección global, ¿no? ¿Sí ven qué es lo que me está diciendo el ejercicio anterior? Lo que acabamos de demostrar, la parte C de la que estamos diciendo, que si f es una función regular en X para todo punto, entonces f tenía que ser una función regular, ¿no? Era un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Al principio. Es una función regular. Entonces, por eso se llama, por eso muchas veces en el caso de variedades, ¿verdad? Se les llama la gavilla de funciones regulares. Entonces, la gavilla estructural, en el caso de variedades, también se llama la gavilla de funciones regulares. Y entonces ya tenemos lo que quiere decir que sea una función regular. Entonces, las funciones regulares en caso de variedades es muy claro porque el campo de funciones pues es simplemente la localización en cero. O sea, son los cocientes de polinomios de tal manera que el denominador no es el polinomio cero. Esa es una función regular, es el campo de funciones regulares. Y que una de esas cosas es regular en un punto, pues quiere decir que está en la localización de ese punto. Quiere decir en particular que el denominador no se anula en el punto. O sea, que el denominador no está en P, quiere decir que el denominador no se anula en el punto en el que está definido. ¿No? Entonces, esas son las funciones en geometría algebraica y esas funciones regulares, y todo casa. Bueno, aquí ya acabamos. Lo que sigue es la dimensión, pero pues ya por supuesto no nos da tiempo. Y entonces la siguiente clase vamos a empezar con lo que es la dimensión de un esquema. Entonces espero que haya quedado claro ya con esto de esquemas enteros, esquemas regulares, esquemas reducidos. Son propiedades fundamentales de los esquemas con los que trabaja uno, y uno tiene que estar identificando pues, a las variedades algebraicas que en particular cumplen, que son esquemas reducidos, irreducibles y de tipo finito, ¿no? Y entonces todas estas propiedades se aplican para las variedades algebraicas de las que están ustedes acostumbrados a trabajar en geometría algebraica compleja o en la geometría algebraica usual de casos. Que está uno tan acostumbrado a trabajar con esas cosas que la gente la gente que hace geometría algebraica compleja está tan acostumbrada a trabajar con esas cosas que hasta lo pasa por alto, ¿no? O sea, de repente ya dicen, sí, es una variedad algebraica y todo va con todo el paquete, ¿no? Con todo ese paquete así de todas esas cosas. Pero lo interesante de esta clase, espero, es que se den cuenta que hay otros esquemas y otras variedades que cumplen con eso. En particular aparecen mucho en aritmética el otro tipo de esquemas, ¿no? El otro tipo de cosas que no suceden generalmente. Y ya no hay tiempo, pero nada más para decir que mandé una nota, ¿verdad? Mandé las notas de por qué las fibras y los tallos no son la misma cosa. Espero que haya quedado claro más o menos, ¿no? Si yo me tomo un esquema de una gavilla de módulos, ¿verdad? Una gavilla de módulos, entonces el tallo pues es un módulo sobre OX. El tallo de una gavilla de módulos es un módulo sobre la gavilla estructural, sobre el local, que no tiene por qué ser un espacio vectorial. La fibra es un espacio vectorial que resulta ser cuando hago con el cociente con el ideal maximal, me da un espacio vectorial y esa es la fibra y ese es el tallo. Hay una relación directa entre las fibras y los tallos, ¿verdad? Que es esa pasar por el producto tensorial, hacerlo espacio vectorial, aunque si yo hubiera construido las gavillas como un espacio de tal, como el espacio de tal o de talé, ¿no? ¿Qué es eso? Como te digo, pegar. Yo construyo un espacio que es pegando los tallos. Si yo pego los tallos y se lo construyo con una cierta relación de equivalencia con el espacio de tal, entonces tengo un morfismo como un morfismo hacia mi espacio X, y la fibra en cada punto es el tallo. Pero ese es cuando hago la construcción como espacio de talé. Y pero ahí es como la noción de fibra como la imagen inversa, ¿no? Como la imagen inversa de cada punto coincide con el tallo. Pero esa no es la noción de fibra de haces vectoriales, por ejemplo, que creo que es en el contexto en el que uno normalmente entiende esa situación. La fibra es un espacio vectorial, en ese caso no. Ahora, la cosa está en que cuando yo tengo una gavilla constante, por ejemplo C, la gavilla constante de los complejos, entonces los anillos locales son los complejos. Ajá. Entonces las fibras son automáticamente ya espacios vectoriales. Y los tallos, me tomo una gavilla de módulos, de C módulos. Entonces los tallos son C espacios vectoriales de entrada. Entonces coincide con la fibra, porque el anillo local o XX es C
y entonces el ideal maximal es el 0. Entonces cuando yo hago cociente con el ideal maximal me queda el mismo C, y entonces me queda la misma fibra. Entonces, por ejemplo, en gavillas constantes tengo que las fibras son los tallos, pero yo te decía que en sistemas locales también, ¿no? Un sistema local es una gavilla que localmente es una gavilla constante de espacios vectoriales. Entonces, los tallos y las fibras ahí son iguales. Pero no es lo mismo en general una fibra que un tallo. No es lo mismo, ¿no? Pero por eso es que la gente que hace geometría algebraica compleja, como normalmente está trabajando con estos sistemas locales, ¿qué es lo que pasa cuando están haciendo teoría de Hodge? Están trabajando con sistemas locales. Entonces, en ese caso, pues sí, la fibra y el tallo son el mismo. Pero es un caso muy particular. Es decir, es una restricción muy fuerte pedir que es un sistema local. Una aclaración ahí. O de hecho que la gavilla sea constante o localmente constante. Okay. Entonces creo que eso podría aclarar, salvo que no hemos visto gavillas de módulos y no nos hemos clavado con eso, pero creo que se entiende perfectamente, ¿no? Pensé que a lo mejor necesitaría una cosa más, pero no, es así. Ok, pues eso es todo por hoy, entonces nos vemos la siguiente clase. Okay, empezamos con dimensión y ya casi acabaremos con eso de dimensión este semestre, yo creo. De hecho, si se pudiera, me gustaría ver más, pero vamos a ver, ya no hay mucho. Entonces, okay. Nos vemos la próxima clase. ¿Alguna duda? Si alguien tiene dudas, si no, pues no. Bye. Bye. Darling, all I ever wanted was for you to understand.